sináptico, que es justo en este espacio donde se van a llevar estos intercambios de neurotransmisores, la entrada de los electrolitos, la salida de los mismos, para poder contribuir en este equilibrio de señalizaciones. Muy bien, para ello tenemos que saber, como lo habíamos mencionado, que para que el potencial de acción se lleve a cabo tiene que haber la entrada de los canales de sodio, que son rápidos, y va a internalizarse el sodio mediante estos canales iónicos, incrementando así el voltaje, como ya lo sabemos, llevarlo de menos 70 a menos 55, que va a empezar el potencial de acción, a llevarlo a más 30, que es prácticamente aquí en donde ya el máximo punto de la despolarización de la célula neuronal. Para que esto suceda, tenemos posterior a ello, vamos a encontrar la liberación de los neurotransmisores que se encuentran en la hendidura sináptica o en el espacio intersináptico. En este caso mencionamos los excitadores, que fue prácticamente los de aspartato, glutamato, más aspartato, más glutamato, que van a ir y unirse a sus receptores. Entonces el glutamato se va a unir a los receptores AMPA y aspartato a los NMDA, que a su vez los AMPA son excitadores por sí, por la entrada de calcio prácticamente al interior de la célula, y contribuir así a despolarizar la siguiente célula o la neurona postsináptica. Y aspartato, con sus segundos mensajeros IP3 y AMP cíclico, contribuirán prácticamente a que los canales prácticamente de sodio se activen y pueda entrar sodio al interior de la célula, y así contribuir nuevamente a que el voltaje de las mismas se pueda llevar a cabo este potencial de acción. Posterior a ello, encontramos que esta señal va a ser excitadora, pero para ello también vamos a tener un mecanismo inhibitorio, en este caso una célula o unas neuronas inhibidoras que van a ser las encargadas de producir GABA. En este momento se hace una exocitosis de GABA en el espacio intersináptico y van a estar los receptores GABA-A, como lo mencionamos hace rato. Estos receptores son postsinápticos y su finalidad es llevar el cloro al interior de la célula neuronal. ¿Esto para qué? Para contribuir y llevar el potencial de acción de más 30 a menos 55 y posteriormente llevarlo a menos 70 y mantener en este espacio un potencial de reposo. ¿Ok? Cuando esto está en un punto en equilibrio, va a existir la señalización. Pero cuando existe una alteración en este mecanismo, que pueden ser por varias situaciones, la primera, una pérdida de los receptores de GABA, es decir, estos receptores GABA se van a eliminar de una manera muy sencilla. Para poder hablar que estos receptores GABA puedan eliminarse, o mejor dicho, se endociten, y lo vamos a tener de esta manera. La célula se va a empezar a cerrar y los receptores de GABA se van a endocitar y se van a ir al retículo endoplasmático. Justo ahí es donde se va a metabolizar. Ok, ahora bien, después de ver un poco de la introducción del estatus epiléptico, es muy importante conocer cuáles son las bases en cuanto a la terapéutica y sobre todo también el diagnóstico en el servicio de urgencias. Las guías actuales recomiendan que lo fundamental es enfocarnos principalmente en investigar y verificar sobre todo el historial relevante, así como identificar la causa de la crisis convulsiva o del estatus epiléptico como tal y buscar complicaciones. Dentro del abordaje inicial sí recomiendan o es indispensable medir el nivel de glicemia capilar, electrolitos séricos enfocado principalmente en sodio,
verificar la función renal de nuestro paciente. En todas las mujeres embarazadas en edad fértil, pues pedirles una prueba de embarazo. Asimismo también recomiendan las pruebas de toxicología, esto sobre todo pues para antecedentes de consumo de etanol, de aspirina, antidepresivos y litio, que también son parte fundamental de las causas que pueden desencadenar una crisis convulsiva o un estatus epiléptico como tal. Muchas guías se recomiendan la realización también de una punción lumbar, sobre todo en casos en donde estemos sospechando que el origen sea de forma central, esto es que esté afectando el sistema nervioso central. Sin embargo, la punción lumbar no tiene que realizarse de forma inicial, sino que una vez que nuestro paciente ya está estabilizado o ya hay un cese del estado de las crisis convulsivas. Asimismo, comenta la necesidad de una realización de estudio de imagen como una tomografía de cráneo simple, y en este momento las guías actuales comentan que una resonancia magnética del cráneo no va a ser indispensable o no es fundamental pedir como primera instancia. Asimismo, también un electroencefalograma no debe de estar considerado dentro del abordaje inicial, sino que esto pues ya sería en lo posterior, para en caso que sea necesario para llegar a la etiología de las crisis convulsivas. Como medida inicial tenemos siempre que evaluar a nuestro paciente, y como en todo caso en el servicio de urgencias, pues siempre verificamos que la vía aérea del paciente esté permeable, esto es que no tenga ningún compromiso y que el paciente pueda estar sin un soporte o sin un apoyo de la vía aérea. Es también fundamental verificar la ventilación del paciente, que no tenga ningún compromiso, y también pues el estado circulatorio, ¿no? Como todo abordaje en el paciente de urgencias. ¿Por qué? Porque en estos casos tenemos que valorar nosotros, dependiendo del estado en que llegue nuestro paciente, si tenemos o no que apoyarnos acerca de la ventilación invasiva para poder proteger precisamente la vía aérea de nuestro paciente. Posterior a esto, es fundamental también que tratemos de investigar, pues ahora sí que los antecedentes importantes del paciente, como tal una historia clínica relevante en donde también podamos interrogar a los familiares si hubo presencia de las crisis convulsivas, y si estas, cuál fue la duración, es muy importante, si el paciente presentó pérdida del conocimiento, si hubo también incontinencia urinaria o fecal, si el paciente presentó periodos de apnea, así como también los medicamentos que pudo haber tomado, que el paciente esté consumiendo, como anticonvulsivos, antidepresivos, el litio también o isoniazida. ¿Por qué? Porque es parte fundamental también para poder enfocarnos al tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente. Asimismo, también es importante saber si nuestro paciente ya se conocía con crisis convulsivas o si tiene algún otro antecedente de importancia, como tal, pues diabetes mellitus, hipertensión, consumo de alcohol, consumo de algunos tóxicos, para poder dar el manejo indispensable a nuestros pacientes. Perfecto. Continuando con el tratamiento de este padecimiento, es importante saber cuáles son los fármacos ideales que están comprobados y que están considerados dentro de las guías actuales para el manejo de un estatus epiléptico. Es importante saber que dentro de la primera línea está principalmente enfocado en la administración de las benzodiazepinas, las cuales representan una recomendación 1A para el manejo de estos pacientes. Se encuentra el diazepam, lorazepam y midazolam. El diazepam, como ya lo sabemos, va a tener una vida media más larga que el lorazepam. Sin embargo, dentro de sus principales ventajas, si así lo podemos considerar, es que puede administrarse de forma intrarrectal. El lorazepam. Continuando con el manejo en los pacientes con un estatus epiléptico en el servicio de urgencias, es importante conocer cuáles son los fármacos que debemos de utilizar y de acuerdo a las recomendaciones, a las guías actuales. Dentro de los fármacos que tenemos de primera línea se encuentran las benzodiazepinas, en las cuales principalmente tenemos el diazepam, lorazepam y midazolam. El diazepam va a tener representa una vida de media más larga que el lorazepam, pero si por
podemos considerar dentro de los efectos de los beneficios que puede tener este fármaco es que puede administrarse por vía intrarrectal. El Lorazepam presenta un menor volumen de distribución y metabolitos activos, lo cual condiciona una duración de acción más prolongada. Y a su vez, pues el midazolam va a obtener una duración de acción más corta, puede utilizarse por vía intramuscular debido a que es más soluble en agua, o también lo podemos encontrar en una presentación intranasal, y a su vez pues va a ser más eficaz que el diazepam de forma intrarrectal. Las dosis recomendadas para la administración de estos fármacos, tenemos que el diazepam se puede administrar de forma inicial a razón de 5 miligramos y se puede estar repitiendo cada 10 o cada 15 minutos en caso que nuestro paciente continúe convulsionando. La dosis calculada por el peso es de 0.2 miligramos por kilogramo. El Lorazepam, dosis inicial de 2 miligramos, la cual puede repetirse cada 5 o 10 minutos, y calculada por kilogramo de peso es de 0.1 miligramos por kilogramo. El midazolam se puede administrar 2 miligramos iniciales, repitiendo cada 5 o cada 10 minutos, y calculado por peso va a ser indicado de 0.15 a 0.3 miligramos por kilogramo. Dentro de los fármacos de segunda línea, pues están consideradas fenitoína, ácido valproico y fosfofenitoína. Es muy importante conocer que estos fármacos pues principalmente están indicados debido a que un porcentaje alto de pacientes, hasta un 66%, continúan presentando convulsiones a pesar de administrarle la primera línea de tratamiento. La fenitoína va a actuar principalmente sobre los canales de sodio, ralentizando la tasa de reactivación después de la despolarización. Este fármaco se dosifica a razón de 20 a 25 miligramos por kilogramo para una dosis inicial o la dosis de carga, y se infunde a razón de un máximo de 50 miligramos por minuto. Eso es importante conocer debido a los efectos adversos que puede tener este fármaco. Como sabemos, actúa o directamente en el miocardio, prolongando el intervalo QT, y esto a su vez, si se administra de una forma inadecuada, puede producir hipotensión y la presencia también de arritmias cardíacas, las cuales están evidenciadas que pueden suceder hasta en un 3% de los pacientes. El ácido valproico actúa prolongando la recuperación de los canales de sodio y inhibidos por voltaje, y a su vez también incrementa la disponibilidad de GABA, estimulando la síntesis y inhibiendo su degradación. La dosis que se recomienda de administración de este fármaco es de 20 a 40 miligramos por kilogramo. Y en caso de que se administra en forma de infusión, debe de administrarse con una velocidad de infusión de 10 miligramos por kilogramo minuto. Perfecto. Otro de los fármacos que están considerados también pues es la fosfofenitoína. Sin embargo, recomiendan que consideremos tanto la fenitoína como el ácido valproico antes de utilizar este medicamento. Hasta este punto tenemos que considerar, en caso de que nuestro paciente continuara con crisis convulsivas, pues realizar la intubación mecánica, y para esto tenemos que considerar los agentes de inducción como tal, las benzodiazepinas y el propofol. Este es de elección. Sin embargo, no se debe de considerar en pacientes hipotensos. A su vez también comentan la necesidad de utilizar la ketamina como una segunda elección. Y dentro de los medicamentos paralíticos tenemos los agentes despolarizantes de acción corta como la succinilcolina, y no despolarizantes como el rocuronio y el becuronio, los cuales pues son considerados como de elección debido al efecto que tienen con una duración de vida de 45 a 65. Continuando con la tercera línea de fármacos, tenemos que principalmente hacen referencia al levetiracetam, la lacosamida, fenobarbital y la ketamina.
Esto debido es que los pacientes, a pesar de que ya recibieron una primera línea y una segunda línea de administración de fármacos, pueden continuar con las crisis convulsivas y está evidenciado hasta en un 3% de los pacientes. El levetiracetam, a pesar de que se desconoce exactamente su mecanismo de acción, va a representar el tratamiento principal de tercera línea que podemos administrar en nuestros pacientes. Está recomendado la dosis de carga a razón de 2.000 a 4.000 miligramos. Y en caso de que se necesite o se requiera administrar de forma de infusión, debe ser a razón de 500 miligramos por minuto. La cosamida, el mecanismo de acción parece mejorar la inactivación lenta de los canales de sodio dependientes de voltaje. La dosis de este medicamento indicado es de 200 a 400 miligramos. Y a su vez no debe de infundirse a una velocidad mayor de 30 a 40 miligramos minuto. El fenobarbital anteriormente está recomendado como fármaco de primera línea, sin embargo, debido a sus efectos adversos, principalmente hipotensión, pues se considera ya dentro de la tercera línea. Esto mencionan que la dosis ideal de este medicamento son de 20 miligramos por kilogramo y se infunde principalmente a una razón de 60 miligramos minuto. ¿Okay? Eso es importante considerar. Perfecto. Y pasando al siguiente fármaco, que es la ketamina, ese principalmente va a ser un agente disociativo que va a inhibir a los receptores de NMDA. Sin embargo, es muy importante que consideremos que dentro de los principales efectos adversos está el incremento de la presión intracraneal, lo cual pues tenemos que tener mayor cuidado si consideramos administrar a los pacientes. La dosis de vuelo óptima, aquí nos refieren que es de 1.5 a 4.5 miligramos por kilogramo. Y continuando con la cuarta línea de tratamiento, es necesario conocer que hasta este punto, en caso que nosotros consideremos administrar los fármacos, lo ideal es que nuestro paciente ya se encuentre con protección de la vía aérea y a su vez también con colocación de un electroencefalograma. Los fármacos considerados dentro de la cuarta línea pues son fármacos anestésicos que se administran de forma intravenosa. Y también es importante que estos medicamentos consideremos que pueden ocasionar hipotensión y a su vez que nuestro paciente requiere el apoyo de aminas vasoactivas. A su vez es importante que consideremos que las dosis deben de titularse de acuerdo a la respuesta de nuestro paciente y que es necesario que persistan con las infusiones 24 horas después del cese de las crisis convulsivas. ¿Okay? La infusión de midazolam, como ya lo mencionamos y sabemos que es la benzodiazepina de elección dentro de la primera línea, debe de administrarse de 0.05 a 0.2 miligramos por kilogramo. Y esto es por cada hora en caso de que le elijamos por la infusión. Dentro de los otros medicamentos está también el propofol. El propofol, como ya lo sabemos, es un medicamento sedante y anestésico que va a tener propiedades antipilépticas, va a actuar sobre todo en los receptores GABA y es un bloqueador también de los canales de sodio, es un inhibidor de NMDA y calcio modulador. Tiene también una un corto inicio de acción y en dosis de infusión tenemos que considerar la posología de 1.15 kilogramos hora. Perfecto. Es importante considerar, es de 1 a 15 miligramos por hora. Es importante considerar las limitaciones del uso del propofol, en los cuales tenemos que tener siempre presente el síndrome de difusión de propofol, el cual se va a caracterizar principalmente por una acidosis láctica, por la presencia de bradicardia
incluso también lipemia, rhabdomiólisis e insuficiencia renal en nuestros pacientes. La infusión de barbitúricos, en esos hacen mención al pentobarbital y al tiopental, en los cuales van a tener un inicio de acción más corta que el fenobarbital y son los que se utilizan o los que se recomiendan utilizar en infusiones. Los barbitúricos van a ser altamente solubles en lípidos y el pentobarbital hacen referencia de iniciar con un bolo, aquí lo vamos a poner, de 5 miligramos por kilogramo, y en caso de pues ponerlo en administración a través de la infusión es de 0.5 a 10 miligramos kilogramo hora. Perfecto, hasta aquí hemos terminado con nuestra clase didáctica de estatus epiléptico. Esperamos que sea de su interés, de su agrado y sobre todo que podamos orientarlos en cuanto al manejo ideal en los pacientes con crisis convulsivas. Gracias por vernos.